Capítulo 1. El misterio del crecimiento detenido en los tomates. Cuidar tomates es una de las experiencias más emocionantes y, al mismo tiempo, una de las más frustrantes para quienes cultivan en casa o en huerto. El tomate, al ser una planta de fruto, requiere más atención que otras hortalizas, y por eso es común encontrarse con la pregunta: ¿por qué mis tomates no crecen ni maduran como deberían? Lo primero que debemos entender es que el tomate no es solo una planta que responde a regar y esperar. Es una especie muy sensible a factores como la nutrición, la temperatura, la humedad, la luz solar e incluso el manejo físico que le damos. Cada error pequeño se acumula y, con el tiempo, puede convertirse en el motivo por el cual las plantas parecen estancadas. El suelo como cimiento de todo. Imagina que quieres construir una casa sólida. El cimiento debe estar bien hecho, de lo contrario, nada funcionará aunque uses los mejores materiales. Lo mismo ocurre con el tomate. El suelo es su base. Cuando los tomates no crecen, una de las primeras razones suele ser que el suelo no está vivo ni equilibrado. Un suelo pobre en nutrientes o compactado no deja que las raíces respiren ni absorban lo que necesitan. Además, si el pH es demasiado ácido o demasiado alcalino, los nutrientes están ahí, pero la planta no puede usarlos. Es como tener comida en la mesa y no poder comerla. Aquí aparece la primera clave. Un suelo fértil, aireado y con buena materia orgánica es lo que permite que la planta empiece su desarrollo sin tropiezos. Muchos cultivos fallan porque se plantan tomates en tierra agotada, donde ya crecieron varias temporadas de hortalizas sin reponer nutrientes. El agua, exceso y falta, dos enemigos silenciosos. Uno de los errores más comunes que detienen el crecimiento de los tomates es el riego inadecuado. El agua es vida, pero en el caso de los tomates, tanto la escasez como el exceso son dañinos. Cuando hay poca agua, la planta entra en modo de defensa. En vez de gastar energía en crecer o en producir frutos, concentra todos sus esfuerzos en sobrevivir. Esto hace que las hojas se marchiten, que las flores caigan y que los tomates que estaban formándose se detengan en seco. Por otro lado, cuando regamos demasiado, las raíces se ahogan. Un suelo encharcado carece de oxígeno y la planta no puede respirar. Ese ambiente además favorece la aparición de hongos y enfermedades que atacan el tallo y las raíces, limitando todo el desarrollo. Por eso, el secreto no está en regar mucho, sino en regar bien, aportar agua de manera constante, sin excesos, asegurando que el suelo se mantenga húmedo pero no empapado. Un riego profundo y espaciado suele ser mejor que muchos riegos superficiales. La luz solar, la fábrica de energía. Los tomates son plantas que aman el sol. Necesitan, como mínimo, entre 6 y 8 horas de luz directa al día. Cuando esto no ocurre, el proceso de fotosíntesis se reduce, y con él, la energía que la planta necesita para crecer y madurar frutos. Si tu planta de tomate está en un lugar sombrío o rodeado de otras plantas que le hacen sombra, notarás que se queda débil, alargada y con hojas pálidas. Los tomates que llegan a formarse en esas condiciones tardan mucho más en madurar, y algunos incluso se quedan verdes y pequeños indefinidamente. El porqué es sencillo. Sin luz no hay azúcar suficiente en la savia, y sin azúcar los frutos no pueden engordar ni cambiar de color. El abonado y los nutrientes. Cuando un tomate no crece, a menudo la causa es un desequilibrio en la fertilización. Los 3 nutrientes principales, nitrógeno, fósforo y potasio, cumplen funciones distintas, y un exceso o carencia de alguno puede detener el proceso. El nitrógeno hace crecer las hojas, pero si hay demasiado, la planta se vuelve muy verde y frondosa, olvidando que su misión es dar frutos. El fósforo impulsa la formación de raíces y flores. Si falta, la planta queda débil y los tomates no se desarrollan. El potasio es esencial para que los frutos engorden y maduren. Cuando no hay suficiente, los tomates se quedan verdes, pequeños o con sabor apagado. El por qué es importante equilibrar el abonado está en que la planta distribuye su energía según los nutrientes disponibles. Si solo tiene nitrógeno, crecerá en hojas. Si tiene fósforo y potasio en la medida correcta, dará frutos firmes, grandes y sabrosos. Además, no debemos olvidar los micronutrientes como el calcio y el magnesio. La falta de calcio, por ejemplo, provoca la temida podredumbre apical, manchas negras en la punta de los tomates que impiden que maduren correctamente. Factores ambientales y estrés de la planta.
El tomate es una planta sensible al entorno. Cuando la temperatura es demasiado baja, el crecimiento se detiene. Cuando es demasiado alta, las flores caen y los frutos no logran cuajar. El rango ideal está entre 20 y 25 grados durante el día y 15 a 18 grados en la noche. El viento fuerte, los cambios bruscos de clima, la falta de polinización y hasta un trasplante mal hecho también son factores de estrés que hacen que el tomate deje de crecer. En esos momentos, la planta entra en un estado de pausa para sobrevivir, dejando de lado el desarrollo de los frutos. El equilibrio como secreto. Cuando los tomates no crecen ni maduran, la explicación rara vez es un único factor. Generalmente es una combinación, un suelo pobre, riego mal manejado, poca luz, nutrientes desbalanceados o un entorno estresante. Comprender estos porqués es la base para resolver el problema. No se trata de añadir más fertilizante a ciegas ni de regar todos los días por costumbre. Se trata de observar, de entender qué necesita la planta en cada etapa y de darle lo justo. El tomate nos enseña que el crecimiento y la maduración no son producto de la prisa, sino del equilibrio. Cuando logramos ese balance, las plantas responden con tomates grandes, dulces y de un color intenso, recordándonos que cada detalle en su cuidado tiene un porqué. Capítulo 2. El papel del abonado en el desarrollo y maduración del tomate. Cuando pensamos en tomates que no crecen o que tardan una eternidad en madurar, casi siempre la mente se va directo al fertilizante. ¿Será que les falta? ¿O tal vez tienen demasiado? La realidad es que el abonado es como una receta. No basta con tener ingredientes. Hay que mezclarlos en la proporción justa. El tomate es una planta exigente porque no solo produce hojas, también necesita energía para crear flores, cuajar frutos y finalmente llevarlos a su punto máximo de sabor y color. Esto significa que su demanda de nutrientes cambia a lo largo de todo el ciclo. El inicio, raíces y primeras hojas. En las primeras etapas, el tomate busca asentarse en el suelo. Aquí la planta necesita fósforo para desarrollar raíces fuertes y absorber con eficiencia el agua y los minerales. Si en este momento no se le aporta suficiente, la planta crecerá débil y más adelante tendrá dificultades para sostener frutos grandes. Al mismo tiempo, requiere un poco de nitrógeno para generar las primeras hojas. Pero ojo, si nos excedemos, la planta se volverá muy verde, se estirará mucho. Y toda esa energía invertida en hojas se perderá cuando llegue el momento de producir tomates. La etapa de crecimiento vegetativo. Cuando la planta ya está establecida, entra en lo que llamamos el momento de construcción. Aquí el equilibrio entre nitrógeno y potasio es fundamental. El nitrógeno sigue siendo necesario para mantener un buen follaje, pero ahora el potasio comienza a tener un papel vital. Regula la apertura de estomas en las hojas, lo que significa que controla cómo respira la planta y cómo aprovecha el agua. Una planta con suficiente potasio es una planta que maneja bien la sequía, que crece con vigor y que prepara el escenario para una fructificación abundante. Floración y cuajado de frutos. El gran cambio llega con la aparición de flores. Aquí la prioridad ya no es crecer en hojas, sino en asegurar que cada flor se convierta en un fruto. En esta etapa, el fósforo vuelve a ser clave, porque estimula la floración y la formación de semillas. Pero hay algo más. El boro y el zinc, micronutrientes poco mencionados, son esenciales para la fertilidad del polen y para que las flores no se caigan antes de tiempo. Cuando faltan, vemos plantas con muchas flores que nunca dan tomates. Engorde de los tomates. Ahora entramos en el momento que más emociona. Ver cómo esos pequeños frutos verdes empiezan a crecer. Aquí la estrella indiscutible es el potasio. Sin él, el fruto se queda pequeño, duro y sin dulzor. El potasio permite que los azúcares fabricados en las hojas viajen hasta los frutos y los hagan engordar. Si en esta etapa hay un exceso de nitrógeno, volvemos al problema de siempre: muchas hojas y pocos frutos. Por eso, los buenos horticultores saben que el abonado debe ajustarse reduciendo el nitrógeno y aumentando el potasio. Maduración, el color y el sabor. Cuando el tomate está en la fase final, ya no necesita tanto nitrógeno. Su prioridad es concentrar azúcares, adquirir color y producir los compuestos que le dan aroma. Aquí entran en juego no solo el potasio, sino también el magnesio y el calcio. El magnesio es parte central de la clorofila y ayuda a que el fruto acumule energía para cambiar de verde a rojo. El calcio asegura que la piel sea firme
evitando rajaduras y la famosa podredumbre apical. Una planta con un abonado equilibrado en esta etapa ofrece tomates dulces, jugosos y resistentes. Una planta desbalanceada, en cambio, dará frutos insípidos, que se pudren rápido o que nunca terminan de madurar. El error de abonar demasiado. Un error común de quienes buscan solucionar tomates que no crecen es echar más y más fertilizante. Pero la planta no funciona como una máquina, que mientras más gasolina tenga, más corre. En el tomate, un exceso de sales en el suelo bloquea la absorción de agua y genera el efecto contrario. Las raíces se queman y dejan de alimentarse. El porqué de esto está en la química del suelo. Demasiados nutrientes desequilibran la solución del agua en el entorno radicular, lo que obliga a la planta a gastar energía en defenderse en lugar de crecer. Abonado orgánico versus químico. Aquí surge otra pregunta: ¿usar fertilizantes químicos o abonos orgánicos? Ambos tienen su lugar, pero cumplen funciones distintas. El fertilizante químico aporta nutrientes de forma rápida y precisa, pero si se usa en exceso, desgasta la vida del suelo. El abono orgánico, como el compost o el estiércol, aporta nutrientes de manera más lenta, pero además mejora la estructura del suelo, aumenta la retención de agua y alimenta la vida microbiana. El por qué es importante integrar ambos está en que el químico atiende emergencias inmediatas, mientras que el orgánico construye fertilidad a largo plazo. Un huerto equilibrado no descuida ninguno de los dos. Conclusión: el abonado como arte del equilibrio. El abonado del tomate no es una fórmula rígida, sino un arte. Cada etapa de la planta requiere un ajuste distinto. Entender esto es lo que diferencia a un tomate que se queda verde y pequeño de uno que madura grande, rojo y con un sabor que conquista. El secreto está en leer a la planta, en observar sus hojas, sus flores y sus frutos, y en responder con el nutriente correcto en el momento justo. Solo así la promesa de una cosecha abundante se convierte en realidad. Capítulo 3. El riego, la clave oculta para tomates que crecen y maduran. Muchos cultivadores creen que el riego es simplemente echar agua y ya está. Sin embargo, en el caso del tomate, el riego es casi un arte silencioso. No se ve a simple vista, pero define por completo si los frutos llegan a madurar con éxito, o se quedan verdes, agrietados o con poco sabor. El tomate es una planta de raíces profundas y de frutos carnosos. Eso significa que depende del agua no solo para mantenerse viva, sino para que sus frutos se llenen de jugosidad, azúcares y nutrientes. Cuando el riego falla, la planta entra en un estado de estrés, y en lugar de concentrarse en crecer y madurar, se defiende y se detiene. La importancia de la constancia. El tomate no tolera los extremos. Si recibe mucha agua en un momento y después pasa varios días seco, los frutos sufren. Esto provoca rajaduras en la piel, porque el fruto, al estar seco, se encoge, y cuando de pronto se llena de agua, la presión interna lo rompe. Por eso, la palabra clave en el riego de tomates es constancia. El suelo debe mantenerse húmedo de forma estable, ni demasiado seco ni demasiado empapado. Una planta que recibe agua equilibrada dedica toda su energía a engordar tomates y a madurarlos de manera uniforme. El exceso de agua, enemigo silencioso. Uno de los errores más graves es regar demasiado. Cuando hay exceso de agua, el oxígeno desaparece de la zona de las raíces y la planta literalmente se asfixia. En ese ambiente húmedo y sin aire, los hongos encuentran el lugar perfecto para desarrollarse. El resultado son raíces podridas, tallos blandos y frutos que dejan de crecer. Además, el exceso de agua diluye los azúcares en el fruto, lo que da como resultado tomates grandes pero insípidos. La falta de agua, estrés y frutos duros. Al contrario, cuando la planta recibe poca agua, entra en modo de defensa. Cierra sus estomas para no perder humedad y concentra toda su energía en sobrevivir. Los frutos, en estas condiciones, se detienen, se quedan pequeños y con una textura más dura y seca. Un tomate con estrés hídrico crónico nunca desarrolla el dulzor característico. Su sabor se vuelve apagado y su maduración se retrasa. El momento correcto para regar. El mejor momento para regar los tomates es temprano en la mañana o al atardecer. En esas horas, el sol no evapora el agua de inmediato y la planta aprovecha al máximo la humedad. Regar en pleno mediodía, en cambio, provoca evaporación rápida y riesgo de quemaduras en las hojas si quedan gotas de agua. Profundidad del riego.
Otro detalle importante es la profundidad. Los riegos superficiales solo humedecen la capa alta del suelo, obligando a la planta a tener raíces débiles y superficiales. En cambio, un riego profundo estimula que las raíces bajen en busca de agua, haciéndolas más resistentes a la sequía. Una planta con raíces profundas siempre tendrá tomates más grandes y resistentes. Métodos de riego. Elegir el mejor. Existen varios métodos de riego, y no todos son igual de efectivos para los tomates. Riego por goteo. Es el más recomendado porque aporta agua directamente en la base de la planta de manera constante y sin mojar las hojas. Riego manual con regadera. Útil en pequeñas huertas, siempre que se haga despacio y directamente al pie de la planta. Aspersores. No son ideales, porque mojan las hojas y aumentan el riesgo de enfermedades. El porqué de elegir bien está en que no es solo dar agua, sino cómo se da. El riego correcto puede marcar la diferencia entre tomates enfermos y tomates sabrosos. El mulch como aliado del riego. El mulch, esa capa de paja, hojas secas o restos vegetales que se coloca en el suelo, ayuda a conservar la humedad. Gracias a él, el agua no se evapora tan rápido y la planta tiene acceso constante a lo que necesita. Además, el mulch regula la temperatura del suelo y evita la competencia de malezas. Un suelo cubierto siempre es un suelo más equilibrado y con tomates más felices. Conclusión. Riego con conciencia. El riego no se trata de cantidad, sino de equilibrio. El tomate nos recuerda que el agua es la vida, pero también que en exceso o en escasez puede ser la causa de su fracaso. El cultivador que entiende esto no riega por costumbre, sino por observación. Toca la tierra, siente la humedad y ajusta según lo que la planta pide. Esa mirada consciente es la que convierte al riego en una herramienta para lograr tomates grandes, dulces y bien maduros. Capítulo 4. La luz y la temperatura, motores invisibles del tomate. Si alguna vez te has preguntado por qué tus tomates no crecen o tardan demasiado en madurar, más allá del agua y los nutrientes, hay dos factores que muchas veces pasan desapercibidos: la luz y la temperatura. Estos dos elementos, aunque invisibles y difíciles de controlar en ocasiones, son determinantes para que la planta de tomate complete su ciclo con éxito. El tomate, en esencia, es una planta que proviene de climas cálidos y soleados. Está programada para desarrollarse en condiciones donde el sol es abundante y la temperatura es estable. Cuando falta alguno de estos dos factores, la planta entra en un estado de pausa y simplemente detiene el proceso de maduración. La luz solar. Energía en estado puro. La luz no es solo un requisito básico, es el motor que alimenta todo el sistema de la planta. A través de la fotosíntesis, las hojas convierten la energía solar en azúcares, y estos azúcares viajan hacia los frutos para hacerlos crecer y madurar. Un tomate con poca luz solar será débil, alargado y con hojas pálidas. Los frutos, incluso si se forman, se quedarán pequeños y tardarán mucho en cambiar de verde a rojo. El porqué es sencillo. Sin suficiente azúcar fabricada en las hojas, el fruto no tiene la materia prima para madurar. ¿Cuánta luz necesita un tomate? El tomate requiere al menos 6 a 8 horas de sol directo al día para desarrollarse correctamente. No se trata de luz filtrada ni de sombra parcial, sino de rayos directos sobre la planta. En climas nublados, esto significa que el proceso de maduración se ralentiza de forma natural. En espacios de interior, como balcones o huertos urbanos, a veces es necesario complementar con lámparas de cultivo para suplir lo que el sol no da. El exceso de calor, cuando el sol también daña, aunque el tomate necesita calor, también tiene un límite. Cuando las temperaturas suben demasiado, por encima de 35 grados durante el día, las flores comienzan a caer y los frutos dejan de desarrollarse. Esto ocurre porque la planta cierra sus estomas para no perder agua, pero al hacerlo interrumpe la fotosíntesis. Sin fotosíntesis no hay azúcares, y sin azúcares los tomates no crecen. El resultado son plantas verdes, aparentemente sanas, pero con muy pocos frutos y con tomates que se quedan detenidos en su crecimiento. El frío, un enemigo silencioso. El otro extremo también es peligroso. Cuando las temperaturas bajan demasiado, por debajo de 10 grados, la planta entra en shock. El polen se vuelve infértil, las flores no se fecundan y los frutos que ya estaban formándose se detienen o se deforman. El frío no mata de inmediato a la planta,
pero la obliga a gastar toda su energía en sobrevivir en lugar de madurar. El resultado es un huerto lleno de tomates verdes que nunca llegan a ponerse rojos. El rango ideal de temperatura. El tomate se siente en plenitud cuando la temperatura del día ronda los 20 a 25 grados y la de la noche se mantiene entre 15 y 18. En este rango, la fotosíntesis ocurre de manera eficiente, las flores se fecundan sin problemas y los frutos engordan y maduran en el tiempo correcto. Cualquier desviación fuera de este rango no detiene por completo el proceso, pero sí lo ralentiza o lo debilita. La importancia del microclima. Una idea clave para el horticultor es entender que no solo existe el clima general, sino también el microclima. Ese pequeño ambiente que rodea directamente a la planta. Un muro cercano que refleja calor, una malla de sombreo que reduce la radiación, o incluso la humedad que mantiene el suelo cubierto con mulch, son detalles que crean un microclima más favorable. Saber manejarlos es la diferencia entre un cultivo estancado y uno que progresa con fuerza. Conclusión: luz y calor en equilibrio. La luz y la temperatura son como los motores invisibles del tomate. No los vemos, pero lo mueven todo. Un buen cultivador observa no solo la planta, sino el entorno. ¿Tiene sol suficiente? ¿Hace demasiado calor? ¿El frío está frenando el desarrollo? Al responder estas preguntas y ajustar lo que se pueda, garantizamos que los tomates no se queden verdes y pequeños, sino que alcancen el rojo intenso y el sabor profundo que los hace únicos. Capítulo 5. Estrés, enfermedades y cuidados finales para tomates que maduran. Hemos recorrido ya el ciclo completo de los tomates: suelo, abonado, riego, luz y temperatura. Sin embargo, incluso si todo está en equilibrio, hay factores finales que pueden detener el crecimiento o la maduración: el estrés de la planta y las enfermedades. Entenderlos es crucial para lograr una cosecha abundante y de calidad. Estrés. El enemigo silencioso. El estrés en las plantas puede ser causado por múltiples factores. Cambios bruscos de temperatura, viento fuerte, trasplantes recientes o poda inadecuada. Cuando la planta percibe estrés, activa un mecanismo de defensa. Reduce la floración, detiene el engorde de frutos y concentra recursos en sobrevivir. El porqué es simple. La planta prioriza su vida sobre la producción. Incluso si está bien regada y nutrida, una planta estresada dejará tomates pequeños y verdes que nunca alcanzan el sabor deseado. Enfermedades y plagas. Los tomates son susceptibles a hongos, bacterias, virus y plagas como pulgones, mosca blanca y ácaros. Cada uno afecta de forma distinta, pero todos tienen un punto en común: detienen el desarrollo de la planta. Los hongos como el mildiu o la botrytis atacan hojas y frutos, impidiendo la fotosíntesis y la maduración. Los bacterias y virus pueden deformar los frutos o retrasar su desarrollo. Las plagas se alimentan de savia, debilitando la planta y reduciendo la producción de frutos. El porqué es que la planta desvía toda su energía a defenderse y no a madurar tomates. Por eso, la prevención es más efectiva que la cura. Buen riego, ventilación adecuada, control de humedad y limpieza del huerto reducen la incidencia de enfermedades. Poda y tutorado, estructura para crecer. Un tomate bien podado y tutorado crece de manera equilibrada. La poda de chupones, ramitas que crecen desde la base de los tallos, ayuda a concentrar energía en los frutos principales. El tutorado mantiene la planta erguida, evitando que los frutos toquen el suelo, donde podrían enfermarse. Así, los tomates crecen más grandes, más firmes y con menos riesgo de daño. Polinización. El detalle que marca la diferencia. Para que los frutos se desarrollen, las flores deben ser polinizadas. En huertos urbanos o interiores, la falta de polinización puede impedir que los tomates cuajen. Algunas técnicas simples, como agitar suavemente las flores o usar un pincel pequeño, permiten que el polen llegue a donde debe, asegurando que los frutos comiencen a formarse y más adelante a engordar y madurar. Monitoreo constante, la clave del éxito. Los tomates requieren observación diaria. Revisar hojas, tallos y frutos permite detectar problemas a tiempo: falta de agua, exceso de nutrientes, plagas incipientes o signos de estrés. El porqué de esta atención constante es que el tomate responde rápidamente a cambios. Una intervención oportuna evita que un problema pequeño se convierta en un fracaso total de la cosecha. Conclusión:
La combinación perfecta. Para que los tomates crezcan y maduren, se necesita una combinación de factores: suelo vivo, riego constante, luz adecuada, temperaturas óptimas, nutrición equilibrada y protección contra estrés y enfermedades. Cada detalle tiene un porqué y cada cuidado suma. Un tomate que alcanza su máximo potencial no es fruto de la suerte, sino de la atención consciente, la observación y la paciencia del cultivador. El resultado: tomates grandes, jugosos, rojos y llenos de sabor, que recompensan todo el esfuerzo realizado.